Un cordial saludo para todos, deseando abundantes bendiciones para nuestra vida. Seamos todos bienvenidos a este encuentro con Dios y su santa palabra. Les recuerdo que para hacer y vivir esta lección divina es necesario contar con un tiempo prudente. Nuestra Biblia, la palabra de Dios que nos guía en el camino. Un cuaderno que puede ser físico o digital y ya dependiendo de nuestras intenciones y necesidades, se puede hacer en la soledad interior y exterior, en familia, que sería más bello para compartir el mensaje de Dios, o dependiendo de nuestra vocación y estilo de vida, se puede hacer con los hermanos de la comunidad religiosa formativa, en las parroquias y asociaciones donde servimos a Dios. Con esta intención iniciamos nuestra lección divina. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos disponemos para invocar la presencia del Espíritu Santo para que esta tercera persona divina, fuente de inspiración de las Sagradas Escrituras, nos dé la apertura interior en la iluminación y ardor de la mente y el corazón, para que nuestro deleite y confrontación nos sumerja en la misericordia del Padre Celestial revelado en su divino Hijo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Iniciamos nuestra lección divina con el primer paso, que es la lectura. Y para ello tomamos el Evangelio que la liturgia nos propone para esta fiesta de la presentación del Señor, correspondiente al día 2 de febrero. Buscamos en nuestros textos bíblicos el Santo Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículos del 22 al 40. Lucas 2, 22, 40. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, según la ley de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarlo al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor, y para ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o 2 pichones, conforme a lo que se dice en la ley del Señor. Y he aquí que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre era justo y piadoso, y esperaba la consolación de Israel, y estaba en él el Espíritu Santo. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres introdujeron al niño Jesús para cumplir lo que la ley prescribía sobre él, le tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, puedes según tu palabra dejar que tu siervo se vaya en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, la que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz para iluminar a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados de lo que se decía de él. Simeón les bendijo y dijo a María su madre: Este está puesto para caída y elevación de muchos en Israel, y para hacer señal de contradicción, y a ti misma una espada te atravesará el alma, a fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad avanzada. Después de casarse había vivido 7 años con su marido, y permaneció viuda hasta los 84 años. No se apartaba del templo, sirviendo a Dios noche y día en ayunos y oraciones. Como se presentase en aquella misma hora, alababa a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Así que cumplieron todas las cosas según la ley del Señor. Volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Continuamos con nuestro segundo paso, que es la meditación, por lo que hablaremos brevemente del contexto y luego analizaremos algunos detalles particulares. Nos encontramos con Lucas, el tercer evangelio que se escribió hacia finales del siglo I. Fue escrito a partir de una comunidad que recibió las enseñanzas de un discípulo de Pablo con un perfil de investigador que quiso relatar con intención teológica y secuencial la vida y las obras de Jesús. Dentro de sus temas encontramos la oración, el Espíritu Santo, la alegría, el perdón, la mansedumbre, la importancia de la mujer, entre otros temas. El día de hoy encontramos un relato que corresponde a los 40 días después de la Natividad del Señor Jesús.
Pero como bien sabemos, no nos encontramos con un texto literario ni con una crónica, sino con un escrito cuya intencionalidad teológica nos ayuda a descubrir el plan escritural que Lucas propone para conocer y adherirnos a la persona de Jesús. En el contexto del escrito se presenta un recorrido que guía y ubica al lector frente a la vida de Jesús y lo que será el plan teologal de Lucas: Belén, Jerusalén y Nazaret. Esto lleva a los lectores a encontrar que desde un comienzo el Salvador ha sido una persona migrante, no tiene un lugar fijo, pero da la centralidad a Jerusalén, pues de ahí tendrá que venir la salvación a la humanidad. Justamente la escena de hoy se desarrolla en el templo, en el corazón de la ciudad santa. Iniciamos con los primeros versículos que abordan el tema de la purificación. Para entender este gesto debemos leer primero el libro del Levítico en el capítulo 12, versículos del 2 al 4, donde se nos explica la purificación de la mujer parturienta. Si hoy se lee y se interpreta el texto de forma literal, habría muchas polémicas considerándolo machista, retrógrado, misógino, entre otros, pero en realidad esto no es así. En la visión judía, la vida es sagrada. Para el teólogo que ha sabido relacionarse íntimamente con Dios, descubre, reconoce y asume que su cuerpo es sagrado, que su vida es un potencial de vida maravilloso y sagrado porque Dios le ha confiado la capacidad de dar vida, cuidarla, alimentarla y protegerla, primero consigo mismo y luego con el cuerpo de los demás. Todo el ser humano, todas sus dimensiones son sagradas, ninguna es mayor que otra, todas por igual conforman una unidad. El hecho de que una persona pierda sangre significa que ha perdido un poco de su potencial o de su fuente para vivir, y desperdiciar la vida lleva a la impureza, pues está dejando de lado la condición de ser imagen y semejanza de Dios. En este texto de Levítico encontramos dos aspectos fundamentales. En el caso de la mujer, la pérdida natural de sangre se da por la menstruación o el parto, mientras que en el caso del hombre ocurre por la pérdida de semen cuando no eyacula dentro del vientre de la mujer o cuando acude a la masturbación, que está prohibida. Por ende, se debe acudir a la purificación por perder vida. Por esta misma razón, nadie puede golpear o cortar a otro, pues esa pérdida de sangre o de órganos vitales es la negación total de la presencia de Dios. Hoy, en una sociedad que quiere evitar dolores naturales o que exalta la autosatisfacción y el placer, encontramos en esta escena una oportunidad para volver a valorar la dignidad de nuestro cuerpo, recordar el valor sagrado que tenemos en los órganos y dinamismos biológicos para brindar un amor puro, gozar del placer con la persona amada y devolver la llamada que Dios hace a la humanidad para engendrar y fecundar vida. Como nos damos cuenta, este inicio de la vida de Jesús lleva a sus padres, a José y a María, a tener como consigna el cumplimiento de la ley de Dios, invitándonos también a acercarnos a la casa del Señor a buscar una reparación integral de nuestro ser. Por ejemplo, ¿cómo dejo a Dios limpiar mis pensamientos? ¿Cómo permito que Dios purifique mi forma de mirar y de hablar? ¿Cómo le confío a Dios mis oídos para que me ayude a escuchar lo que de verdad vale la pena? ¿Cómo entrego a Dios mis manos para que limpie aquello que se ha ensuciado por las malas decisiones? ¿Cómo Dios repara mis pies por acudir a sitios que han manchado mi dignidad? ¿Cómo abro mi corazón a Dios para que lo restaure por los sentimientos que no he sabido expresar o cuidar? Y finalmente, ¿cómo Dios restaura y santifica mi genitalidad? ¿Cuánto tiempo duraba esta purificación? 40 días, pues es el resultado de los 7 días del nacimiento más 33 días de restablecimiento corporal y anímico. También recordemos que en la simbología bíblica el número 40 representa toda una vida, toda una generación. Es decir, que la purificación implica un proceso de toda la vida, pues siempre tendremos algo que nos lleve a dejarnos purificar por el amor de Dios, que es capaz de devolver la dignidad y la santidad en cualquier aspecto de nuestra vida. ¿Qué se ofrecía como sacrificio para la purificación? En el caso de la clase adinerada o afortunada se ofrecía una res. En las familias pobres o menos favorecidas se entregaban las tórtolas y en el caso de los esclavos o mendigos se ofrecía trigo.
Ello ocurría para dar cumplimiento a lo exigido por la ley y lo encontramos en el texto de Éxodo capítulo 13, versículos del 1 al 2 y del 11 al 16, que nos habla del rescate del primogénito, vinculado también al texto de Levítico capítulo 5, versículo 7 y Levítico capítulo 12, versículo 8, donde se nos dice que en toda primicia, sea el primogénito de los animales o de los humanos, este pertenece a Yahvé. En el caso de los animales, el primogénito era sacrificado con dos intenciones: oblación para agradecer a Dios por el trabajo, la tierra y la vida, y reparación para purificar la vida. En el caso de los humanos, debía tomarse uno de estos animales para salvaguardar la vida del bebé y así quedar sin deuda con Dios. La pregunta que surge en este escenario es: ¿María y José necesitaban purificarse? ¿Acaso María no es de Inmaculada Concepción y por ende no está exenta del pecado? ¿Qué quería decir Lucas con este pasaje? La respuesta es muy sencilla: mostrar que la Sagrada Familia se caracteriza por dar cumplimiento a la ley, pues desde muy niño Jesús debía crecer en un ambiente que le permitiera conocer sus reglas y normas, pero también situarse en las prácticas religiosas que con su vida irá mejorando y restaurando. Desde el análisis interno de Lucas hay que tener en cuenta un paralelo muy llamativo y especial. El nacimiento de Juan Bautista fue anunciado y aclamado desde el templo, pero Juan no entrará allí. En cambio, el anuncio de Jesús fue hecho en Nazaret, en una casa de una tierra pagana. Su nacimiento fue en Belén, que significa casa del pan, y es entronizado en el templo, pero no lo recibe ningún sacerdote. Después, en su vida pública, Jesús sí entrará en el templo, lo purificará y con su muerte mostrará el verdadero santuario. A Jesús y a su familia no lo recibe el ministerio sacerdotal, lo recibirá un hombre lleno del Espíritu Santo, lo cual marca la diferencia entre actuar en nombre de Dios y estar lleno de Dios. Ahora continuamos con la aparición de Simeón. Para empezar hay que aclarar que Simeón no es sacerdote, ni levita, ni escriba. Él no está allí para hacer el sacrificio de las tórtolas, ni está para leer las escrituras. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es la etimología de su nombre, pues Simeón significa Dios ha escuchado, Dios escucha. Simeón es el reflejo de la respuesta de Dios, dado que ingresó al templo movido por el Espíritu Santo, y así Simeón tiene muchas enseñanzas para nosotros en la vida cotidiana y espiritual. Lo que se nos dice como características es que es un hombre justo y piadoso. ¿Por qué Simeón es un hombre justo? Leamos por favor Isaías capítulo 40 versículos del 1 al 11. Simeón es el hombre que reconoce en el bebé el consuelo que Dios brinda a la humanidad. Dios no viene a castigar. Dios no ha nacido para expulsar al que se equivoca ni para acabar con la vida de aquel que toma malas decisiones. Dios ha venido en la ternura de un bebé para decir al mundo que Dios nos habla al corazón, que la palabra de Dios permanece, que es necesario abrir los caminos para que Dios pueda pasar. Y la justicia consiste entonces no únicamente en hacer lo bueno o lo correcto. La justicia significa ser capaz de enderezar la propia vida para que sea Dios quien actúe. Pues como el pastor pastorea su rebaño, recoge en brazos a los corderitos, en el seno los lleva y trata con cuidado a las paridas, así hace Dios con nosotros. Simeón es un anciano, un hombre mayor que es consciente que su vida está finalizando. No se queda mirando al pasado, no reniega por los achaques de su edad, no se queja de lo que ya no puede hacer. Es un hombre que ha sabido dejarse cargar por Dios. Su ancianidad la vive con gratitud porque sabe que ha sido puesto en ese momento de su historia como un signo del cumplimiento de las promesas de Dios. Es justo porque hace de su vida un don, un regalo, una ofrenda. Al decir que se va movido por el Espíritu Santo al templo a buscar al niño, es un reflejo que su vida tiene el afán de agradar a Dios, de buscar el cumplimiento de su palabra y de su presencia. Hoy, queridos hermanos, preguntémonos, ¿cómo vemos nuestra vida? ¿Nosotros agradecemos o nos quejamos? ¿Damos o pedimos? ¿Cómo ven los demás nuestra existencia? Hoy en una sociedad que descarta al adulto mayor, donde se impone una competencia para evitar la llegada de la vejez,
En un mundo que quiere la juventud eterna y condena la ancianidad, se presenta a Simeón como un verdadero modelo de esperanza, pues él es un verdadero nido donde el Espíritu Santo le gusta quedarse y morar. Simeón solo esperaba una cosa en su vida, el consuelo de Dios. Tú, querido hermano o hermana, ¿qué esperas en tu vida? ¿Qué te hace falta? Hoy vivimos en un mundo que ofrece expectativas. Debes tener una casa, un apartamento, un carro, un título universitario. Si quieres una familia, si no, entonces tener una mascota. Debes viajar, debes tener ropa, aparatos tecnológicos. Si encuentras a alguien que te ame, quédate con esa persona. Si no, entonces explora tu cuerpo y no niegues ni reprimas tus emociones. Y así hallamos publicidad que infunde lo que supuestamente es necesario para vivir. Sin embargo, Simeón nos enseña el sentido de la verdadera vida. Espera que Dios te consuele. Es innegable que nos vengan a la mente las imágenes de los verdaderos Simeones que nos han acompañado. Aquella madre que nunca dejó de enseñarme y escucharme. Aquel padre que con su trabajo infatigable procuró mi bienestar de forma desinteresada. Aquel hermano o hermana que me corregía, aquel abuelo que siempre me contaba historias de anécdotas y con su sonrisa me enseñó la dulzura de la vida, aquella abuela que con su billete enrollado y arrugado me daba abrazos y besos para que nunca me sintiera solo, aquel médico que con su sabiduría nos ayuda a mejorar la calidad de vida, aquella maestra que siempre escuchaba y ayudaba a sacar lo mejor de nosotros, aquel sacerdote que con sus oraciones y su carisma nos dejó ver lo importantes que somos para Dios, aquella religiosa que con su humildad y generosidad nos permitió descubrir la riqueza que Dios pone en nuestras manos, aquel hijo o aquella hija que con su paciencia y gratitud nos enseña a sonreír y a superar todo obstáculo. Y así infinidad de personas que nos han dejado ver que es posible ser feliz junto a Dios y para Él. Solo una cosa es necesaria, enseña Simeón, esperar la llegada de Dios, porque cuando dejas que Él reine en tu vida, nada te hará falta. También se nos dice Simeón que es un hombre piadoso, y para ello les pido que leamos el texto de Isaías, capítulo 42, versículos del 1 al 9. ¿Qué significa ser una persona piadosa? En griego el término que aparece es eulabes, es decir, cauteloso, que sabe agarrar bien, que no suelta. Es la persona que siente en su vida como propias las palabras que Dios dice. He aquí a mi elegido, a mi elegida, a quien yo sostengo, en quien se complace mi alma. Ser piadoso significa ser la alegría de Dios. Es la sonrisa imborrable de Dios ante una persona que ama y disfruta su vida haciendo obras de amor por los demás. La piedad es la virtud y el talento de hacer todo lo posible para agradar única y exclusivamente a Dios. Por eso un buen ejercicio para nuestro examen de conciencia es preguntarnos, ¿cómo se siente Dios con lo que pienso, digo y hago? ¿Cómo me está viendo Dios en estos momentos? ¿Qué pensará Dios de mí? La conciencia de la piedad brota cuando en mi corazón siento que no es suficiente, que debo hacer y dar mucho más para quienes me rodean y sean felices y se acerquen a Dios. El piadoso de verdad es la persona que sabe decir sí y sabe decir no ante las decisiones que se le presentan, porque su regla se basa en el amor de Dios, pues Dios dice, yo te he llamado en justicia, te así de la mano, te formé y te he destinado a ser alianza del pueblo y luz de las naciones, para abrir los ojos ciegos, sacar al preso y a los que viven en tinieblas. Simeón es el verdadero maestro del discernimiento, y qué bello es en esta festividad la presentación del Señor, recordar que la mejor vida es aquella que se consagra a Dios. De este modo, Simeón nos ayuda a revivir el amor primero en la fe, a retornar a ese amor que me vincula a mi vocación, sea religiosa, sacerdotal, matrimonial o a la soltería, a tomar conciencia que si le pertenezco a Dios, debo evitar a toda costa separarme de Él. Y así, con estas características, Simeón se acerca al bebé. Por ahora es el único que estando en el templo reconoce dónde, de verdad, está Dios.
Hoy muchas personas acuden a los templos, van a las misas, asisten a oraciones, van a capacitaciones. Hoy muchas casas de formación, conventos, monasterios, seminarios, congregaciones, grupos carismáticos, están llenos de personas que están ahí y buscan intencionalmente ser mejores para servir a Dios. Pero son muy pocos quienes de verdad encuentran a Dios. Simeón es el único capaz de acercarse a José y a María para tomar en sus brazos a un bebé nacido en Belén y hallar en él la verdad que ilumina la existencia, el amor que llena de vida, la belleza que irradia la creación entera. Simeón con sus gestos aplica lo anunciado por Isaías en el capítulo 52, versículos del 7 al 12. Qué hermosos son los pies del mensajero que anuncia la paz y trae buenas noticias. Simeón nos enseña a ver en el niño de Belén el brazo desnudo de Dios, el brazo que se muestra para perdonar los pecados, enmendar el camino, corregir las equivocaciones, consolar al triste, sanar las dolencias, reparar los daños e iluminar las pérdidas. Así Simeón encuentra al Cristo, y él se hace junto a este niño seres llenos de la unción expresa en Éxodo capítulo 30, versículos del 22 al 33. La unción que se usa para santificar, guiar y recordar que Dios ha venido a morar con nosotros, que nunca nos dejará solos. Continuamos con las palabras de Simeón. El llamado Cántico de Simeón es una síntesis elaborada por las profecías de Isaías en la consolación, que reflejan que la satisfacción de la vida consiste en ir a la paz verdadera. Simeón se abandona en la palabra de Dios, dispone en ella su vida y antes de su muerte reconoce la importancia del deber cumplido. El texto original dice: deja que se vaya tu servidor. En ese sentido manifiesta que el bebé que tiene en sus manos es la luz que está para todos. Nadie está exento ni excluido por ver la salvación de Dios. Es una invitación universal. Por ello, es necesario saber ver con los propios ojos. La luz es útil si realmente se pone atención en observar todos los detalles que provienen de Dios. Posteriormente, ante la admiración de sus padres, Simeón los bendice y a María le exclama la misión de Jesús: ser caída y elevación. Cuando dejamos entrar a Jesús en nuestras vidas, tendremos momentos de caída, cuando hay soberbia, orgullo, pecado, pero también de elevación, en la debilidad, en la enfermedad, en el servicio. Y de esta manera viene la mención de la espada, que no tiene nada que ver con los dolores, sino con el efecto de la palabra de Dios, ya que la palabra entra, penetra, corta, para sacar del corazón del hombre las verdaderas intenciones. Para culminar nuestra meditación terminamos con la profetisa Ana. El texto nos dice que pertenece a la tribu de Aser. Aser en hebreo significa feliz, siendo de una tribu que ya para la época de Jesús no se reconocía ya que se disolvió con diversos pueblos paganos, pero que se mencione su presencia indica la fidelidad en medio de la traición, la luz de esperanza en medio de la oscuridad. Es la muestra del pequeño resto que aún cree y espera en Dios. Ana es la certeza que aún hoy hay personas que buscan a Dios, que la humanidad no es mala. Al igual que Simeón, Ana vive una ancianidad feliz, dichosa, plena. Se dice que es viuda, es decir, es la destinataria de atención y ayuda por parte del pueblo. Es la protegida de Dios, pero que en la vida real ha sido abandonada y olvidada. Después de Simeón es la segunda persona que es capaz de encontrar a Dios en el templo. Ana es el reflejo de un amor verdadero, pues duró 7 años casada en su juventud, y el 7 indica perfección y plenitud, y luego duró 84 años sirviendo a Dios. En matemáticas, 84 es el resultado de 7 por 12, es decir, que amor por completo a Dios, viviendo su vocación como elegida de Dios. En ese sentido descubrimos algo muy bello. Para servir a Dios, la edad no es impedimento. ¿Cómo se sirve a Dios? Con ayunos y oraciones, hablando a Dios y sirviendo las necesidades de los demás. Y el resultado para Ana fue muy gratificante, porque por esas oraciones y ayunos supo reconocer en un bebé al Salvador. El hecho de que Simeón y Ana estén en el templo
indican el paralelo mencionado en referencia a Juan Bautista. Así como Zacarías e Isabel muestran la apertura de la voz de Dios al pueblo de Israel, Simeón hombre y Ana mujer indican la igualdad en dignidad y vocación ante Dios. Hombre y mujer pueden servir a Dios y así dar un sentido a su existencia, y esta dualidad se expresará a lo largo de la teología lucana. Por ejemplo, la viuda de Sarepta y Naamán, la curación del endemoniado y la suegra de Pedro, el centurión del Cafarnaún y la viuda de Naín, Simón y la mujer pecadora, las mujeres en la tumba y los discípulos de Maús, los Hechos de los Apóstoles, Lidia y el carcelero de Filipos. Después de ver a Dios, la consecuencia lógica es alabar a Dios y hablar del niño a los que saben esperar. Tu vida es coherente y eficaz cuando tus palabras y obras llevan a reconocer la presencia de Dios. Finalmente, al cumplir la ley, ellos deciden volver a Nazaret. El niño crece y se fortalece. Es decir, que Dios siempre va a querer el avance, el futuro, el progreso. La esperanza se va moldeando con el paso de los días y de la presencia de Dios, y las mejores muestras de ello son la sabiduría y la gracia de Dios. Que este Evangelio y esta festividad nos ayuden a valorar el carácter sagrado de nuestro cuerpo, agradecer por la existencia, ser capaces de reconocer a Dios y alabarlo con todo nuestro ser. Seguimos con el tercer paso de la lección divina, que es la oración, por lo que a las siguientes palabras sumamos las que salen de nuestro corazón. Padre de amor, hoy, al igual que la familia de Nazaret, queremos acercarnos a presentarte a tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Salvador. Él ha sido el motivo para continuar viviendo a pesar de las adversidades y oscuridades de la existencia, en medio de un mundo que aún no te reconoce ni te acepta. Hoy, junto a Simeón, queremos acercarnos a tomar la vida de Jesús, aceptar su propuesta de vida, buscar el arraigo en nuestro vivir. Sin embargo, purifica aquellas dimensiones o situaciones de nuestro ser que han llevado a perder la vida. El desinterés, el egoísmo, el narcisismo, la soberbia, el orgullo, la pereza, la mentira, el autoritarismo, el servilismo, la apariencia, la indiferencia. Perdona, Señor, todas aquellas acciones, palabras y pensamientos que desdicen de nuestro ser como imagen y semejanza tuya, y acepta nuestro sacrificio, que hoy no son reses ni tórtolas, sino un corazón arrepentido y humillado. Ayúdanos, Señor, a encontrarte presente en la Sagrada Escritura, en la liturgia, en nuestros hogares, pero también en aquellos que hoy son tu presencia viva, los pobres, los abandonados, los olvidados, los niños y los ancianos, los hombres y las mujeres que hoy necesitan de tu amor. Haz que nuestra vida tome sentido en la donación de nuestro ser, que compartamos nuestros saberes, que ayudemos con nuestra experiencia, que acompañemos con nuestras manos a los más necesitados. Haz que nuestra vida sea una alabanza en tu honor, que los demás al vernos sientan que tú vives y existes, que reconozcan en su interior el amor de aquel niño que es la luz que ilumina a todos, para que al final de nuestras vidas digamos, deja, Señor, que vaya en tu paz. Amén. En el cuarto paso de la lección divina seguimos con la contemplación. Pausa este subsidio y vive tu encuentro con Dios. Contempla tú mismo. ¿Cómo reconozco la presencia salvadora de Dios? Y con tu comunidad, agradecer a quienes sirven con su vida y oraciones a Dios. Como síntesis de la lección divina, primero ante Dios, ¿qué ha hecho Dios en mi historia? Segundo, contigo mismo, ¿cómo descubro a Dios en el templo? Tercero, con tus hermanos, habla a los demás de la presencia de Dios. Hemos llegado al quinto paso de la lección divina, que es la acción. Tu turno para aplicar lo leído, meditado y orado y contemplado. ¿A qué me invita la palabra? ¿Qué haré esta semana para cultivar lo que Dios ha hecho en mí? ¿Cómo ser signo de la presencia de Jesús? Ahora vamos a hacer de forma personal o comunitaria la lección a través de las siguientes preguntas. En la lectura, ¿qué dice el texto? ¿Quiénes son los personajes? ¿Cuáles son las palabras que se repiten? ¿Cuál es el tema dominante? En la meditación, ¿por qué se habla de Simeón y Ana? ¿Qué sucede con Jesús? ¿Por qué se narra la purificación?
¿Cuál es la intención de las palabras de Ana y Simeón? En la oración, ¿qué le quiero decir a Dios desde lo leído? ¿Qué le ofrezco a partir de lo vivido? ¿Qué quiero pedirle a Dios? Y en la contemplación, ¿cómo vivo este texto? ¿Qué significaría para mí el templo, la purificación, la ley, la profecía, el Espíritu Santo, la espada, el ayuno y la oración? Terminamos nuestra lección en las manos de la Santísima Virgen María. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti, y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como pertenencia y posesión tuya. Amén. Muchas gracias por su atención, Dios los colme de bendiciones. No se olviden suscribirse a este canal y compartir este video. Recuerden que la palabra se lee, se ora, se celebra y se vive en comunidad. Terminamos este encuentro en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.